título es El invitado perfecto, amén. Para que haya un invitado, obviamente debe de haber un anfitrión. Y el anfitrión tiene que recibir a un invitado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén, gloria a Dios. Me puse yo a investigar y estaba buscando el significado de qué es anfitrión. Amén. Es la persona o es el lugar, un pueblo, una entidad que recibe en su país o en su casa a invitados o visitantes. Son personas que tienen invitados a su mesa o a su casa. Amén. Inclusive ahorita con estas fechas, todos cuantos recuerdan que tenemos una tarea el 25, vamos a pasar aquí la Navidad. ¿Cuántos dicen amén? Los que van a poder, gloria a Dios. Y el pastor nos recomendó que trajéramos un invitado. Amén. ¿Cuántos ya tienen a su invitado en la mira? Amén. Y ojalá que pueda acompañarnos. Entonces, en ese lapso nosotros con nuestro corazón tenemos que tratar de ser buenos anfitriones. Amén. ¿Cuántas veces también nosotros hemos podido tener y festejar el Día del Amigo en esta iglesia? Y el nombre de nuestra iglesia quiere decir mundo de amistad. O sea, nosotros debemos de ser amables, de recibir a la gente con una sonrisa, de hacerlo sentir como en su casa. Amén. Cuando hacemos el pastor hace el llamado que acaba el culto y ahí para la gloria de Dios tenemos un taco que regalarle a la gente, se le hace la invitación al fellowship. Amén. Y como buenos anfitriones debemos de poner nuestro corazón que si somos de casa debemos de darle el paso a los invitados. ¿Cuántos dicen amén? Es como por ejemplo cuando ustedes invitan a alguien a su casa. Obvio que van a tratar de atenderlo bien, van a quedar bien para que esa gente quede impactada y esa gente se vaya con un buen sabor de boca de ustedes, de su casa, que fueron buenos anfitriones, de que abrieron la casa y que los atendieron bien. De esa forma también nosotros como iglesia, cada que venga alguien aquí, un invitado, no tiene que ser del amigo, un invitado que nosotros traigamos, debemos de traerlo, abrazarlo y cuidarlo, echarle una llamadita, porque cuesta trabajo traer invitados. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios por la hermana Berna. Yo cada vez que pasa, deme de eso, hermana, deme de eso, porque tiene un don de poder traer gente a la iglesia. Hay veces que uno por más que le quiera decir, wow, la gente no viene. Entonces es un don, y gloria a Dios por ese don. Igual así cuando viene alguien, nosotros como buenos anfitriones debemos de cuidarlo, de echarle una llamada, de hacerle un seguimiento, porque cuesta trabajo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Hace como 2 semanas, no voy a hablar de fútbol, pero había un partido especial y me invitaron a la casa de un compañero de trabajo a poder ver este juego. Él es mundano. Amén. Y llegué y estuvimos ahí y gloria a Dios. Bueno, y este varón es un poco agresivo en el trabajo, pero cuando llegué a su casa, wow, no hombre, espléndido, acomedido, amable, te hacía sentir de verdad tan desprendido, te hacía hasta como incómodo, pastor, de que decía, ya brother, ya estoy bien, se llama Gilberto, Gil, ya estuvo, gracias, ya estoy satisfecho. No, échate un pollito, no, ya había comido bastante. De esa forma que te hace sentir así también, que dices, wow, si hay otro partido de fútbol, yo vengo y me invita, yo vuelvo a regresar. De esa forma también nosotros debemos de hacer esa forma nosotros. Gracias, hermano Walter, Dios le bendiga. De esa forma también nosotros debemos, no sé, de procurar cuando alguien venga a casa, aquí al templo donde nos reunimos, a este templo que es del Señor, pero nosotros somos sus embajadores, nosotros somos los que estamos representando a nuestro Señor. Es necesario que nosotros también hagamos sentir de esa forma, cobijarlos, que se sientan en casa, darles un seguimiento a esa gente que viene, y más cuando esa gente no ha recibido a Cristo, que se lleven un buen impacto, que se pueda antojar, wow, sí conviene ser cristiano. Amén. Gloria a Dios. Obvio. Entonces, esa es la parte del anfitrión. Eso es lo que le toca al anfitrión hacer. Es el dueño de la casa, es el que está en la casa, es igual cuando vieron que pasaron los Juegos Panamericanos en Guadalajara, en México. Nos dimos cuenta que el gobierno de Guadalajara también se desprendió, hizo muchas cosas para atender bien a todas las delegaciones de América, para que estuvieran cómodos. En seguridad no escatimaron, porque vamos a seguir orando por México, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Por esa inseguridad, esa violencia, pero aún así no escatimaron ningún recurso para que esa gente estuviese segura y que pudiera estar cómoda en esas instalaciones. Amén. De esa forma también nosotros debemos de procurar ser así con la gente que venga aquí, la gente que invitemos a casa, a la gente que le prediquemos también, darle ese cobijo de que como familia
todo lo podemos. Amén. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Eso es lo que le falta al anfitrión. Y le estaba yo comentando también que entonces para que este anfitrión pueda hacer todo eso que ya está en su corazón, obvio que se necesita un invitado. Amén. Entonces ahí está el invitado, ¿ok? Vamos a la palabra de Dios para darle un poquito más cuerpo a este mensaje. Amén. Me gustaría que si nuestra hermana Larisa nos puede apoyar con el PowerPoint, y si ustedes traen su Biblia también, que pudieran abrir la Biblia en el libro de Lucas, por favor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es una linda historia. Creo que ya todos la han leído, ya todos se la saben. Amén. Vamos a leer del versículo 1 hasta el 10. Vamos a leerlo todos juntos, ¿qué les parece? Gloria a Dios. Y todo lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. No se me queden viendo, hermanos. Y corriendo adelante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que, ¿qué, hermanos? Aleluya, gloria a Dios. Vamos a darle un aplauso a Dios por esto. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Me gustaría que juntos pudiéramos analizar primeramente quién era el anfitrión. Amén. Aquí dice la palabra de Dios que ¿cómo se llamaba el anfitrión? La persona que... Zaqueo. Era bajo de estatura. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Ok. ¿Quién y cómo era? Amén. Dice la palabra de Dios que él era un jefe de publicanos y era rico. No había necesidad monetaria en él. Dice la palabra de Dios que era rico. Y cuando la palabra del Señor dice que era rico, que era rico, tenía dinero, vivía bien. Amén. Muchas veces te puedes preguntar: bueno, ¿y si era rico, cuál era su necesidad? Si comida no le faltaba, buenos trajes, buenas joyas. En ese tiempo no se inventaba el carro, pero tenía de lo mejor. Amén. Entonces, era rico, era republicano. El puesto que él tenía, si vamos un poquito a la historia, el puesto de él era como el cobrador de impuestos, y del lado que él estaba, hagan de cuenta como que estaba traicionando a los judíos, porque en cierto modo él estaba trabajando en ese tiempo. El pueblo de Israel estaba siendo dominado por Roma, amén, por el emperador romano, y en ese lugar había un representante del gobierno romano. Entonces él estaba trabajando para los romanos en cierto modo. Él iba y le quitaba el dinero al pueblo judío para ir a entregárselo al gobierno romano. En cierto modo, pues se veía que podía ser hasta despreciable para el pueblo, porque haga de cuenta como que estaba traicionando, le estaba quitando el dinero. Pero era parte de eso, porque todo tenía un propósito. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, de esta moda, él se estaba viendo como de los más malos, porque en realidad él estaba teniendo que quitarle ese dinero y dárselo a ellos. Y puesto por el trabajo que tenía. Vamos a seguir más adelante viendo eso, y podemos especular. Y la Biblia también nos da a entender que también era un poco, decimos en México, tranza. Entonces podemos ver que su fortuna no lo valía tanto en un trabajo honesto, sino que él era rico a costa de algo que podía ser que lo estaba haciendo no muy legalmente. Amén. Gloria a Dios. Entonces vemos que Zaqueo, él era un jefe de los publicanos y era rico. Amén. Amén. Pero él tenía un deseo. El deseo era ver a Jesús. Amén.
nosotros también podemos pensar que quería ver a Jesús, porque a esas alturas ya el Señor ya había empezado a hacer su trabajo. El Señor ya había estado sanando enfermos, haciendo milagros. Como aquí en Dalton pasa una cosita y ya lo sabe todo el pueblo. Vemos de esa forma en ese tiempo también. Cuando leemos la palabra de Dios nos impresionamos porque muy rápido viajaban las noticias. No había Facebook, no había internet, no había el celular, pero aún así viajaban rápido las buenas noticias. Peor cuando eran malas noticias. Amén. Entonces para ese tiempo él quería ver a Jesús, tenía un deseo, porque él ya tenía en conocimiento quién era Jesús. Le había nacido una inquietud. Bueno, decir, hermano Hugo, ¿cómo va a tener una inquietud? ¿Qué es la necesidad que lo está trayendo si en realidad él era rico? Y aunque el pueblo no lo quisiera, él siempre tenía al ejército de los romanos atrás de él, los centuriones cuidándolo. Aunque se enojaran los judíos, él seguía estando protegido por el gobierno. Él tenía una buena posición, él tenía dinero. Amén. Mas sin en cambio, también la palabra nos revela que a veces, aunque tengamos todo el dinero, aunque vivamos en comodidad, aunque estemos comiendo steak todos los días, hay un vacío en el corazón que nada lo puede llenar más que la presencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Ese era uno de los factores. Él tenía un anhelo, él era rico. Pero vamos a ir viendo también cuáles. A Zaqueo se le presentaron varios obstáculos para poder acercarse al maestro. También habla la palabra de Dios, dice aquí que él era pequeño de estatura, era bajito. Era bajito. Gloria a Dios. Pero vamos a verlo no tan puntual en la estatura del cuerpo. Podemos verlo que él también estaba bajo. Si estamos viendo que tenía una necesidad, obvio. Amén. Entonces podemos ver que esa estatura de pequeñez también lo tenía en lo espiritual. Él era también bajito en lo espiritual, porque tenía una necesidad, que aún siendo rico, no podía estar a la altura para poder estar bien y suplir con todo su dinero y con toda su posición. Entonces nos hace pensar también que no nada más era que estaba chaparrito, sino que también estaba un poco bajito espiritualmente. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. Seguimos con la palabra de Dios. Con permiso, vamos a tomar un poquito de agua. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aquí estamos viendo punto número 2. Como les comentaba, hermanos, Zaqueo empezó a ver que se le presentaron obstáculos para poder acercarse al Señor. Dice la palabra del Señor aquí en el 3. Estamos viendo que tenía su anhelo. Ya vimos de que era rico, qué posición tenía, que era bajito de estatura, que tenía una necesidad y tenía un anhelo de ver a Dios, al Maestro. Dice que procuraba ver a Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Muchas veces también el contorno del Maestro hacía que la gente como él quisiera también poder ser un obstáculo para poder presentarse con el Señor. Amén. Muchas veces vamos a pasarlo a este tiempo. Muchas veces el contorno de la presencia del Señor, quizás a veces gente que ya está un poquito más avanzada en el Evangelio, que ya se conoce muchos cantos y todo esto, aquí no pasa, ¿verdad? Aquí no pasa. Pero se ha podido ver que también cuando alguien viene por primera vez con la actitud de la gente, cuando la gente es muy religiosa, cuando la gente piensa que ya lo sabe todo, cuando la gente ya está cayendo en un lugar donde todo lo da a ser intelectual, a la enseñanza, y no estamos dejando que ese amor y que el Espíritu Santo fluya, muchas veces se ve a la gente que empieza con un poco de recelo. Empezamos a cuestionar de dónde viene, a qué viene, qué hizo y por qué está aquí. Quizás también ese era el contorno del que podemos hablar en esta noche. La multitud, dice que la multitud no dejaba que Zaqueo se acercara al Señor,
porque él era bajito, no podía verlos, también apoyándose en su estatura, él era bajito, no podía ver porque había gente más grande. Y si nos vamos un poquito más al mundo espiritual, hay veces que esas barreras que muchas veces nosotros también como hermanos, pero ya dijimos que aquí no pasa, gloria a Dios. A ver, repiten, hermanos, aquí no pasa. Aquí no pasa. Gloria a Dios. No. Estamos en una iglesia sana, gloria a Dios. Y entonces muchas veces también eso impide que en otros lugares esa gente que empieza a acercarse, que quiere buscar de Dios, la indiferencia, el juzgar. Estábamos hablando hace ratito de la cordialidad, de ser buen anfitrión. Hay veces que la gente entra y la gente, bueno, se los voy a contar como testimonio. Cuando mi esposa me invitaba, el hermano Yacer me invitaba, Larisa me invitaba y yo llegaba, la verdad yo sí quería ver que por lo menos me pelaran el diente, o sea, que se rieran conmigo para que yo dijera, bueno, por lo menos les caí bien. Amén. Y mucha gente que no sabe es también de esa forma en la que él quiere sentirse cobijado. Y estamos hablando de alguien que está recibiendo a alguien en su casa como buen anfitrión. Amén. Y hay veces que por ese tipo ya, cuando ya sentimos que estamos en un nivel que ya lo sabemos, dejamos a un lado eso y dejamos que no trabaje el amor con el que nuestro Señor Jesucristo nos ve y el amor con el que Él quiere que nos veamos unos con otros. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Amén. Uno de los factores que empezó él a ver como obstáculos. Estamos viendo que la multitud a su alrededor también en cierto modo le impedía acercarse al Señor. Amén. Corriendo, ok, en la estatura del pequeño. Amén, gloria a Dios. Pero él, en su intención, fue valiente también porque él no se rindió. Él siguió adelante. Él buscó la forma de acercarse al maestro, de poder verlo, porque él sabía que él iba a pasar por ahí. Dice la palabra de Dios en el versículo 4, que dice que corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por ahí el maestro. Amén. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque es necesario que yo pose en tu casa. Amén. Él se subió a ese árbol y de esa manera el Señor todo lo sabe, todo lo conoce. En esta hora, así como Él conoce nuestro corazón, Él también conoce nuestras inquietudes, nuestras intenciones. Él siempre va más adelante que nosotros. Nos podemos imaginar que Zaqueo, desde que él salió y que entró por ahí y que al Señor lo venían empujando y él venía entre la multitud, él sabía que alguien venía con una intención de quererlo conocer, con un anhelo de poder tener un contacto con él. Amén. Pero Zaqueo no se rindió, aparte de que todo tenía, digamos, sus guaruras alrededor, no dejaba ver. Entonces él, siendo bajito y sabía que el Señor tenía que pasar por ahí, se subió a un árbol. Y fue de esa forma que el Señor volteó a verlo, llamó su atención y le dijo: Zaqueo. Y es donde viene la palabra hermosa, que el Señor siempre llega a tiempo. Amén. Y muchas veces decimos, todos los que estamos aquí estamos con el anhelo de ver a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos pueden decir amén? Es ese anhelo, porque nosotros ya sabemos que el Señor es todopoderoso, que Él es el único que nos puede sanar, es el único que nos puede llenar, y Él es siempre nuestra búsqueda, el poder estar en su presencia. Entonces decimos, bueno, entonces, ¿cuál puede ser la forma en que yo pueda llamar la atención? ¿Sería necesario que yo me subiese a un árbol como lo hizo Zaqueo para llamar la atención de Jesús? Pues vamos a ponerle nombre y vamos a darle otro concepto al árbol. ¿Qué les parece, hermanos, si en esta noche nos subimos al árbol, pero ese árbol que sea el árbol de la oración? Que ese árbol sea, que una rama sea la oración, que el otro tronco que va para acá sea el ayuno, que el otro tronco para allá sea el escudriñar la palabra, que el otro sea congregarnos. Aleluya. Amén. Amén. Entonces en esta noche, gloria a Dios, hasta alabamos, Señor. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Ese árbol que nosotros necesitamos para subirnos y llamar la atención de nuestro Señor Jesucristo, del Maestro, es eso, es ese árbol que es la oración, el ayuno, escudriñar la palabra, pasar tiempo con el Señor, venir a congregarnos. Ese es el árbol con el cual nosotros vamos a lograr llamar la atención del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Te adoramos, Señor.
Gloria a Dios. De esa forma, Zaqueo pudo lograr llamar la atención del maestro. Y fue cuando salieron esas palabras benditas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se imaginan que pueda decir el maestro: hoy yo voy a posar en tu casa, Pastor Gilbardo? Hoy yo voy a llegar a su casa, hermana Alfaro. Lindo, amén. Y de esa forma se lo dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y lo recibió con gozo. Amén. Pero hay algo aquí, siempre el pero, ¿verdad? Debe de existir siempre el pero. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un pecador. Amén. Volvemos con la multitud. Volvemos con ese enanés espiritual. Venimos con esa culpabilidad que el enemigo te quiere meter en la mente. Me encantó lo que el hermano, nuestro pastor Gilbardo, estaba diciendo el domingo en la mañana, cuando dice que el enemigo te quiere meter mentiras en la cabeza, diciendo, siempre restregándote en la cara tu pasado, restregándote en la cara de donde te sacó del lodo. Amén. Siempre te lo quiere recargar, pero eso es una mentira. Porque si tú ya recibiste a Cristo, dice la palabra, que nueva criatura eres. Amén. Y con esa convicción, con esa postura ya como hijos de Dios, lavados con su sangre preciosa, nosotros somos otras personas. Amén. Pero siempre llega ese pelito en la sopa que te quiere restregar tu pasado, que te quiere decir que tú no eres digno de recibir al maestro en tu casa. Amén. Aquí la gente empezó a murmurar a su alrededor, su contorno, le empezó a decir, se encuentra en la casa de un pecador, es bien tranza, ha robado a la gente. Quién sabe cuántas cosas más habrán dicho de él. Amén. Y otra vez el dedo acusador, el enemigo que muchas veces no nos deja levantarnos de esa silla y es trabajar en su obra, porque muchas veces te viene a restregar lo que ya pasó tiempo atrás, que el Señor ya hasta lo borró y que el Señor ya quiere que lo superes y que te pongas a trabajar en la obra. Amén. Amén. Pero muchas veces te viene otra vez ese murmullo, que la gente te acusa, que la gente te dice, que el enemigo ahí te lo presenta delante de Dios. Amén. Pero dice el Señor que Él ya nos ha perdonado. Amén. Amén. Así es. Gloria a Dios. Le seguían acusando. Para la gloria de Dios, disculpen que voy a hablar en primera persona, pero estoy tan agradecido con el Señor por lo que ha hecho en mi vida, que cuando un varón de Dios me invitó a trabajar en la obra, lo primero que vino a mi mente fue ¿qué podía ayudarle al Señor? Sí, me sacó de la basura, me sacó del lodo. Y ese mismo enemigo me decía, ¿qué vas a decir, Hugo? ¿Cómo te vas a parar enfrente? ¿Y cómo vas a querer ministrar a alguien? Primero arréglate tú. Pero para la gloria de Dios, hermanos, el Señor es bueno. El Señor tiene misericordia por nosotros. El Señor nos ha lavado. Y toda la gloria sea para Él, hermano. Que el enemigo no te venga a poner cosas en la cabeza. Que el enemigo no te venga a decir que tú no sirves. Porque el Señor ya te lavó con su sangre. Entonces, ¿de qué vale la sangre que Él derramó? ¿De qué vale si el enemigo todavía te tiene postrado en esa silla sin querer trabajar en la obra? ¿De qué sirvió ese sacrificio? Amén. El Señor conoce. Jesús conoce, el Maestro conoce cada rincón de tu corazón, cada intención con la que tú te diriges a Él, al hermano. Él lo conoce. No es necesario que la gente te acuse. No es necesario que el enemigo te quiera acusar. No es necesario. Lo que el Señor quiere es que tú te arrepientas y que tú se lo digas en oración y que tú te confieses con Él, que abras tu corazón y que tú se lo digas. Amén. El Señor no quiere que nadie se lo mande a decir porque Él ya lo sabe. Amén. El Señor lo que quiere es que tú abras tu corazón y que tú se lo digas. Él no necesita de mensajeros. Él no necesita de mensajeros. Amén. Él necesita que tú abras tu corazón y que tú se lo digas. Amén. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Aleluya. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor,
La mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Él, podemos ver la entereza de este varón, que en verdad él quería cambiar. Aquí está mostrando que él estaba confesando lo que estaba haciendo. No era necesario que la multitud lo empezara a acusar, porque Jesús ya lo sabía, que él era un pecador. Él, desde que lo vio, él ya sabía quién venía y con qué intenciones. Él ya sabía quién era él, en qué estaba fallando. Mas sin en cambio el Señor se gozó cuando Zaqueo le dijo de su corazón, con sus labios le dijo: Señor, si en alguien he robado, se lo devuelvo 4 veces. Él está reconociendo que él no era digno. Mas sin en cambio él aceptó que él era un pecador, aceptó que estaba fallando. Amén. Te adoramos, Señor. Dice la palabra de Dios: y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. 4 veces. Esa palabra se me dificulta, tengo que practicarla más. Pero no solamente las finanzas, muchas veces hemos nosotros defraudado al Señor. Muchas veces también hemos defraudado con nuestro tiempo para la pobre. Muchas veces también, obvio, los diezmos, las ofrendas, pero también con tiempo y también con calidad. Muchas veces, ¿cuántas veces se nos ha encomendado algo y no nos esforzamos ni lo más mínimo? Simplemente en el ahí se va. Ahí se va. Cuando al Señor lo que necesita es que le demos calidad. No va a ser perfección, pero el Señor se va a dar cuenta que estás dando tu mejor esfuerzo, porque el Señor no quiere perfectos. Amén. Él no vino a los sanos, Él vino a los enfermos. Él llamó a gente que era imperfecta. ¿Por qué? Porque Él va a perfeccionarse en cada uno de nosotros. Amén. Entonces no te estamos diciendo que traigas cosas perfectas o que hagas cosas perfectas. Simplemente el Señor quiere que le des calidad, que te esfuerces. Así como este varón se subió al árbol, que quizás se hubiera caído, ¿se imaginan? Se mata. De esa forma el Señor quiere que te esfuerces, que seas valiente, como dice la palabra que nos ha traído el pastor en Josué. ¿Qué le demandaba a él? Que fuese valiente. Se lo pidió, pero luego se lo ordenó. Le dijo: te ordeno que seas valiente. De esa misma forma también quiere el Señor que seamos valientes. De esa misma forma quiere el Señor que también nosotros le demos calidad al Señor. No nada más porque ahí se va, no nada más por venir a cumplir. ¿Sabes qué? Oren por mí, hermanos, porque también estoy teniendo yo mucho batalla con el horario, hermanos. Por favor, llévenme sus oraciones. El Señor ha tocado mi corazón desde cuando que debemos estar puntualmente aquí. Y estoy batallando con ello. No porque esté yo parado aquí quiere decir que, wow, no. Es forma de que el Señor también me está hablando a mí. De esa forma nos vamos a bendecir todos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si tenemos que llegar temprano, tenemos que llegar temprano. Gloria a Dios. Amén. Si se nos dice que estaba yo recordando la palabra que trajo nuestra hermana Laura en el culto de las damas, cuando la mujer del flujo de sangre le estaban quizás impidiendo venir a servir a la casa, y quizás el servicio era limpiar, y ella estaba triste porque no podía venir a limpiar el altar, no venir a limpiar los atrios, que aquí donde se mueve el Señor, venir a aspirar para que el Espíritu Santo aquí ande a gusto, el Señor se mueve entre nosotros. Ella no podía venir porque había algo que le estaba impidiendo. Y más sin en cambio, cuando nos toca venir a limpiar, no hacemos acto de presencia. Amén. Dice la palabra de Dios: si en lo poco me servirás. ¿Qué dice, hermanos? Aleluya. Solamente eso es lo que necesitamos. Que seamos valientes, que le demos lo mejor, que le demos calidad, que nos esforcemos, que nosotros en realidad demos un plus, un extra, para que el Señor se regocije y diga: wow, no es perfecto, le está saliendo del cocol, pero está dando lo mejor de sí. Se está esmerando, me quiere agradar, quiere quedar bien conmigo, no quiere quedar bien con el hombre, quiere quedar bien conmigo. Amén. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Te adoramos, Señor. Gloria a Dios, aleluya. En la calidad, en el tiempo, en el esfuerzo. Vamos a salir un poquito del templo más para allá. ¿Cuántas veces como nosotros también como padres de familia también le quitamos ese tiempo a nuestras esposas? Amén. Es también donde el Señor se mueve. Amén. ¿Cuántas veces también nosotros le dejamos de poner tiempo y dedicación a nuestros hijos? Amén. Es tiempo de que nosotros también, así como le dijo Zaqueo a Jesús,
se lo voy a dar 4 veces. Gloria a Dios. Ahora, en esta noche, en esta hermosa noche, en el nombre de Jesús, invito a cada uno de ustedes que si en alguna de esas áreas tratar de volvérselo, dar ese tiempo al Señor primeramente, a la obra y también en las áreas que estamos fallando. Gloria a Dios. Amén. Dar ese tiempo a nuestro hogar, ese tiempo a nuestros hijos, ese tiempo a nuestra familia. Amén. Amén. Pero estuvimos analizando nosotros al anfitrión, que todo esto él se sentía. Habíamos visto que tenía limitaciones. Ese anfitrión el que iba a recibir tenía limitaciones, tenía quizás hasta complejos. No estaba espiritualmente muy bien nutrido, podríamos decir así. Amén. Y había otra cosa, que también había un factor, que había gente que lo acusaba. Él se sabía también un pecador. Amén. Ese es el factor del anfitrión. Pero aquí es donde, por el hecho de que le puse el título al tema, aquí es donde entra la mano de Dios. Es donde entra el invitado perfecto. Ese invitado perfecto que nosotros hemos, de los cuales es el anhelo de cada uno de nosotros y el hecho de por qué venimos a este lugar. Amén. Ese es el invitado perfecto, el que nosotros queremos siempre, el que queremos conocer, el que queremos tener en nuestra casa, el que queremos tener en nuestro corazón. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Amén. Bueno, aquí es donde entra el invitado perfecto, porque viendo todo eso, a nuestro Señor Jesucristo, al Maestro, no le importó nada de eso. Él sabía ya que era un pecador, él sabía sus limitaciones, él sabía que era un usurero, él sabía que el dinero, lo que él tenía, no era bien habido. Mas sin en cambio dice, aquí estas lindas palabras que dice el Maestro en el 9, dice: Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Al Señor no le importa quién eres. Al Señor no le importa quién hayas sido, de dónde vienes. Al Señor lo que quiere es que tú abras su corazón para que Él pueda entrar como ese invitado perfecto. No nada más que lo aceptes. Hay una pequeña diferencia entre el aceptar y el recibir. Estaba yo viendo aquí, y miren aquí una de las notitas. Gloria a Dios. Dice que aceptar es aprobar o dar por bueno acceder a algo. ¿Ok? Aquí hay algo que dice que si no, opción, lo que te da lo puedes tomar. Entonces eso se ve un poquito como más forzado en el aceptar, ¿sí? O sea, como diciendo, pues, si no hay otra opción lo tomo. Amén. Mas sin en cambio el recibir es tomar lo que te da o lo que te envían, admitir dentro de sí de la otra cosa. Amén. Salir a encontrarse con alguien para agasajarlo cuando viene de fuera. Eso es recibir. Entonces es una gran diferencia el que tú en esta noche, todos hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Ok. Entonces, si nosotros lo hemos aceptado, es hora en que nosotros cambiemos un poquito ese concepto y recibamos a ese invitado. Amén. De llegar con gozo y recibirlo y aceptar sin ninguna objeción lo que Él nos quiere dar, el cambio que quiere darnos. Amén. El canto que decía nuestra hermana Berna, te va a doler. Mismo nuestro Señor Jesucristo decía: en la vida tendrás aflicciones. Amén. Él no dijo que iba a ser fácil, Él dijo: me vas a recibir y wow, ya ni vas a caminar, vas a flotar y no te vas a enfermar, te va a seguir cayendo maná. No dijo eso. Van a seguir las aflicciones, van a seguir los problemas, las atribulaciones. Hemos estado viendo ahorita las peticiones y nos damos cuenta que hay mucha necesidad en el pueblo. Hay mucha necesidad de sanidad. Amén. Pero es hora de tomar lo que el Señor quiera dar, con esa alegría, con ese gozo. Podemos tener aflicciones, pero más sin en cambio, nuestra carga con Jesús es más ligera, porque Él aligera la carga. Amén. Entonces, podemos ver que el Señor, Él no era un invitado más. Él no era un invitado que iba a llegar a la casa de Zaqueo a que lo atendiera. Jesús no iba a entrar, el Maestro no iba a entrar a la casa de Zaqueo a que lo atendieran y que le dijera: Maestro, come de esto, Maestro, ¿qué quiere más? No iba a entrar solamente a comer la comida de su mesa.
no iba nada más a recibir, sino que Jesús iba a llegar a llevar la bendición. Él llegó a dar bendición. Quizás tú esta noche, tú eres el único que viene de tu casa. Quizás tu esposa, tus hijos no tienen a Jesús. Estoy orando yo por mi padre y por mi hermano. Y yo creo la palabra que dice, cuando los apóstoles dijeron al soldado, al centurión: conviértete tú y toda tu casa será salva. Yo hago esa palabra mía. Yo hago esa palabra mía. Y yo declaro que ellos van a doblar rodilla y van a confesar con su boca que Jesús es el Salvador. Amén. Lloro por mi hermano, por mi padre, por sus familias. Amén. Y quizás en esta noche, nosotros en esta hora, los que estamos aquí, tengamos familiares, tengamos amigos, tenemos conocidos que no han recibido a Jesús. Pero así como entró Jesús, porque Zaqueo le llamó la atención, en esta noche nosotros declaramos que porque nosotros hemos recibido a Cristo y nuestro testimonio se les va a antojar y van a ver el resplandor de nuestro Señor Jesucristo en nuestra actitud, en nuestra forma de vivir, en nuestro testimonio, en nuestro semblante, en nuestra forma de hablar, en la forma de caminar, se les va a antojar y van a decir: yo quiero de eso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. De esa forma también Jesús llevó la bendición. Dice la palabra, dice: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el hijo de Abraham vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Es a lo que vino Jesús. Ese fue el invitado perfecto. Él no llegó a comer, él no fue no solamente a que lo agasajaran, él llegó a dar bendición a ese hogar, él llegó a declarar la bendición. Él llegó y dijo: esta casa es santa, esta casa es salva y todo lo que está dentro. Y en esta hora, si tú tienes en tu corazón, levanta la mano y haz esa oración donde dice que toda tu casa será salva si tú lo recibes. ¿Quién quiere esa palabra? Yo la quiero. Amén. Yo la quiero. Y en el nombre de Jesús también oro por toda mi descendencia. Yo declaro que mi hija está marcada. Gloria a Dios, porque vienen los nietos, también están marcados, gloria a Dios. Y los bisnietos en el nombre de Jesús. Yo le he entregado todas mis generaciones a Dios. Gloria a Dios, santo es el Señor. Gloria a Dios. Él vino a bendecir tu casa. Amén. Lo volvemos a repetir. No solamente vino a que lo atendieran, hermano. En esta noche vamos a ponernos de pie, hermanos, por favor. Santo es el Señor. Gloria a Dios, santo. El Señor está aquí. Amén. 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 El Señor esta noche, por medio de su Espíritu Santo, quiere bendecir nuestras vidas. Aleluya. Quiere que esta noche, si tú tienes algo en tu corazón que te está inquietando, lo pongas delante de Él. Y Él va a hacer la obra. Aleluya. Amén. Solo está en que tú lo creas y que lo declares con fe. Vamos a orar juntos, hermanos. Gloria a Dios. Padre bendito, te damos gracias por esta palabra, Señor. Te damos gracias, Señor. Aleluya. Mira, Señor, en esta hora, Padre bendito, Señor, abrimos nuestro corazón, Señor. Te damos gracias, Señor, que tú hayas puesto los ojos en cada uno de nosotros, Señor. Bendito Padre, tú conoces el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Tú conoces el área que tienes que trabajar, bendito Padre, Señor. Pero en esta hora, bendito Padre, en el nombre de Jesús, Señor, Dios Todopoderoso, Señor, rogamos que tu Hijo, Señor, entre en nuestro corazón. Que sea ese hogar en el que quiera bendecir esta noche. Él siempre quiere, solamente somos nosotros los que le invitamos. Pero en esta hora estamos convencidos, Señor, de que tú tienes el poder, Señor, de transformar nuestras vidas, de darnos otro concepto, bendito Padre, que es el servirte, Señor. Bendito Padre, en esta hora lloro por cada uno de mis hermanos. Oro por mi familia, bendito Padre. Te ruego, bendito Señor, que tú alcances, bendito Padre, a aquellos que no te conocen, Dios Todopoderoso, Señor. En el nombre de Jesús, danos las herramientas, danos las estrategias, bendito Padre, para poder llevar tu evangelio, bendito Padre, Señor.